que está en mi corazón hace varios días y le he titulado así: Frutos del poder de Dios. Frutos del poder de Dios. Nosotros hace un tiempito el Señor nos viene hablando y es en la conferencia el Señor nos habló y es uno de los textos base que el Señor nos dio. San Juan capítulo 4 versículo 35 al 36 nos dice ahí la palabra que los campos están listos. Vamos a leerlo, lo que Jesús dijo. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Ahora el verso 36 dice así: a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Cuáles son los frutos? Personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Amén. Este es un tipo de fruto del que nos habla la palabra. Gente que no tiene a Cristo y que por causa de la predicación, porque de eso se trata esta gran cosecha, este tiempo de cosecha en el que el Señor nos ha permitido entrar y que estamos experimentando como iglesia, tiene que ver con la conversión de almas, de vidas que no conocen al Señor y que están conociendo, y otros que van a venir a los pies del Señor en los próximos días. Amén, hermanos. Así que toca a la persona que tenés al lado y decirle: vos y yo somos segadores. Esos segadores que nos habla ahí el Señor somos nosotros. Amén. ¿Cómo estás segando? ¿Cómo estás cosechando? Estamos predicando, hermanos, estamos testificando, estamos invitando, estamos hablando del Señor a otros en el nombre de Jesús. No nos quedemos, hermanos. Es algo que para la iglesia es una responsabilidad el poder llevar la palabra, ser testigos y poder hablarle, predicarle a otros, traerlos a los pies de Cristo en la medida de lo posible, en la medida que la gente nos permita, nos deje. Algunos te rechazarán ese testimonio o esa palabra que le digas, no importa, sacudite los pies, seguí al próximo, pero hablemos, testifiquemos, contemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, contémoselo a otros, porque seguramente el Señor obrará en sus corazones y muchos van a aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Y serán fruto para Dios. Gente que iba camino al infierno, como nosotros en una temporada, y ahora, por haber aceptado a Cristo en nuestros corazones, cambió nuestro camino y vamos para el cielo. Amén. Habrá muchos en estos próximos meses que pasarán de muerte a vida por la palabra que salga de tu boca y de mi boca. ¿Cuántos me dicen amén? Así que este es un tipo de fruto del que nos habla la palabra. Ahora, quiero que veamos otro tipo de fruto, que es el fruto en nuestro carácter. Este tipo de fruto lo encontramos en la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu y dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, número 1, amor, después alegría o gozo, como dice la Reina Valera, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o control propio. No existen leyes contra tales cosas, contra esas cosas. Amén. Estos son frutos. Fíjate que hablamos de frutos como la Biblia lo denomina, frutos en cuanto a vidas que se convierten a Cristo, personas que vienen al camino del Señor. En este caso hay frutos del Espíritu que tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con nuestra moralidad, tienen que ver con cosas que van cambiando en nuestro interior. Amén, hermanos. Esos son frutos también del Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén?
Estos son los resultados, esto que hemos leído acá, son los resultados de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿En cuántos de los que estamos acá el Espíritu Santo está obrando? ¿En cuántos están notando que el amor de Dios está fluyendo de otra manera? ¿Cuántos están notando que están aprendiendo a ser pacientes, que antes eran, enseguida explotaban, enseguida se ponían ansiosos, pero ahora estás experimentando la paciencia, ¿no? En el matrimonio, con los hijos o en el trabajo, ¿no? Paciencia, decía un hermano, ¿no? que del campo, ¿no? Paciencia. Es un fruto del Espíritu y que tiene que ver con nuestro carácter. Lo necesitamos nosotros para hacer la obra de Dios, lo necesitamos para que nuestra familia crezca, porque no hay nada peor que alguien impaciente, porque mete la pata, porque es impulsivo, porque no sabe esperar los tiempos. Entonces necesitamos nosotros hombres pacientes, mujeres que tengan la suficiente paciencia para soportar a los hijos, al esposo, a la gente, el gozo del Señor en nuestra vida y etcétera, etcétera. Los frutos que hemos leído ahí tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con nuestra moralidad, con el trabajo interno que el Espíritu de Dios va haciendo en nosotros y que se ve cuando brota, se ve cuando en situaciones quizás de presión notamos nosotros que brota, que sale, que se ve el fruto del Espíritu. Amén. Frutos morales, podríamos decir, atributos que tienen que ver también con nuestra moralidad. Por ejemplo, el último fruto, el dominio propio o el control propio, como lo dice esta versión, tiene que ver con no ceder ante las tentaciones, no ceder, no caer en las tentaciones, en las debilidades que nosotros tenemos. Entonces es dominio propio. No voy a probar, ¿no? Otra vez las drogas. Dominio propio, aunque me lo pida el cuerpo, aunque la situación me lleve a eso, no voy a ceder ante la mentira, ante el robo, ante el vicio, el cigarrillo, el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. Dominio propio. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos han experimentado ese fruto brotando de su vida? En otra ocasión no tenías control, ¿no? Había un desorden en las pasiones y de repente hoy en día vos podés dominar esas pasiones y ya no están descontroladas en tu interior. Dominio propio, fruto del Espíritu Santo que te dará buenos resultados y traerá buenas consecuencias a tu vida. Amén, hermanos. Ahora, quiero hablar de un tercer tipo de fruto y que son los frutos del poder de Dios en nuestra vida. Y quiero hablarte porque a veces nosotros de alguna manera, quiero enfocarlo así, mirándolos como fruto, porque la palabra fruto, hermanos, tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, fruto tiene que ver con resultado, fruto es el producto, ¿no? de algo, es la consecuencia de algo que está ocurriendo en nuestra vida. Entonces hay un fruto, hay una cosecha, hay un resultado de lo que está pasando en nuestras vidas. Y cuando hablamos o cuando hablo de los frutos del poder de Dios en nosotros, ¿sabes qué? He sentido muchas veces, hermanos, que a veces como iglesia hemos menospreciado los resultados del poder de Dios obrando milagrosamente en nuestras vidas. Y nosotros muchas veces, incluso desde acá del púlpito, y tengo que hacer un poco de mea culpa y reconocer los errores, a veces hemos hecho más énfasis en la necesidad de los frutos de los que te hablé antes, de la
los frutos del Espíritu en nuestra moralidad, en nuestro carácter, en nuestro interior. Y gloria a Dios por eso, pero a veces hemos menospreciado el poder del Espíritu Santo operando en nosotros para obrar milagros. Entonces decimos, bueno, los milagros sí son importantes, pero más importante es tu carácter, más importante es lo que el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y es verdad, es sumamente importante porque esto sostiene tu vida, sostiene tu testimonio. Pero, hermanos queridos, no es menos importante que nosotros somos canales a través de los cuales el poder de Dios puede fluir para impactar a otros, para sanar a otros, para obrar milagros y prodigios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén, hermanos. Y entonces de alguna manera hemos mermado, hemos frenado, hemos apagado al Espíritu Santo de Dios, que sí está obrando en nosotros, en nuestro carácter, como dije, en cosas que Él está cambiando en nuestro interior, pero hemos frenado su obra hacia afuera para poder ser instrumentos nosotros en sus manos, para poder nosotros ser usados por Él, para obrar un milagro en una situación determinada, para traer luz a un lugar donde hay opresión del diablo, para poder liberar a alguien que está endemoniado, ¿sí o no, hermanos? Entonces eso lo hemos dicho, bueno, esto es para algunos, tampoco es tan importante, más vale es que yo esté creciendo acá, que yo tenga paciencia, que yo tenga templanza, que yo tenga dominio propio. Gloria a Dios. Porque todo eso está ocurriendo y tiene que ocurrir mucho más en nuestras vidas. Pero no podemos dejar los frutos del poder de Dios operando, el resultado del poder de Dios en nuestras vidas también en cuanto a los milagros y a los prodigios. Amén, hermanos. Ahora miren, quiero que leamos en San Juan capítulo 15. Quiero que lo leamos hasta el 8, del versículo 1 hasta el 8. Este es un pasaje muy conocido. Y veamos acá lo que el Señor Jesús dijo. Miren qué interesante. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. ¿Están conmigo los de atrás también? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así, versículo 1, leo de la Nueva Traducción Viviente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el sembrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El secreto para dar frutos, hermanos, es estar unido a Cristo. Amén, hermanos. Separados de Él no hay fruto. Nunca nosotros seremos fructíferos, ni hacia adentro nuestro en los frutos de los que te hablé, ni tampoco hacia afuera en cuanto al poder de Dios fluyendo a través de nuestras vidas. Versículo 5 dice el Señor Jesús: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, ¿qué cosa? Mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Ahora, el verso 7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir. Escuche esto. Toca al que tenés al lado y decirle: escucha esto, no te pierdas este versículo. El versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. Miren,
Cuando hay alguien que está unido a Cristo, cuando alguien está recibiendo la palabra de Dios y la está aplicando y la está obedeciendo y está siendo fiel a la palabra de Dios, por supuesto, los frutos del Espíritu se van a ver: el gozo, la paz, la templanza, etcétera, etcétera. Pero su oración empezará a tener otro tipo de poder. La oración de esa persona empezará a tener otro tipo de potencia, ¿verdad, hermanos? Dice: todo lo que me pidan, pueden pedir lo que quieran. ¿Y qué pasará? Y les será concedido. Esa persona, hermanos queridos, empezará a ser un canal a través del cual va a fluir el poder de Dios para obrar milagros. Amén. Y lo que pida en el nombre de Jesús le será concedido. Esa persona va a orar por un enfermo y se van a producir milagros. Esa persona va a orar por su casa y la respuesta va a venir. Amén. Frutos del poder de Dios, resultados del poder de Dios, consecuencias del Espíritu Santo, dunamis del cielo, operando para obrar cosas imposibles en medio de nosotros. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, escucha, cuando producís mucho fruto, ¿de qué fruto está hablando acá? De la oración contestada, de la oración respondida, ¿sí o no? De la oración que Dios le ha concedido a esa persona, que es un fruto del poder de Dios obrando en su vida. Y dice el versículo 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Amén. Porque un verdadero discípulo de Cristo es una persona que vive en la sobrenaturalidad del poder de Dios. Un verdadero discípulo es una persona en la cual las peticiones, las oraciones son respondidas por Dios. Y empiezan a ocurrir milagros. Y empieza a haber prodigios en su vida. La sobrenaturalidad en un verdadero discípulo del Señor es lo normal, es lo común en la vida de la persona. Amén. Nosotros a veces hemos llegado a pensar que es algo excepcional y parece que en nuestros días fuera así. Pero quiero decirte algo en esta noche: el Señor te quiere usar a vos y me quiere usar a mí, tal cual nosotros somos, pero tiene que cambiar algo en nuestra mentalidad y en nuestro corazón, porque Dios te quiere usar a vos para hacer milagros. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya, porque Él ha puesto sus ojos en vos, en vos, en vos, en vos, en vos. Amén. Ahora fíjense, hermanos, tiene que ver también con almas que se conviertan a Cristo, porque va de la mano, estos frutos se conectan entre sí. Anoche estaba viendo la multitud en un momento cuando se hacía el llamado. Inevitablemente me llevó ese momento a recordar cuando tenía 10 años, y porque habíamos hablado momentos antes con los pastores que fuimos acerca de cuáles fueron los eventos más grandes aquí en la ciudad de Córdoba. Y los pastores me decían, los pastores más mayores, uno de los eventos más grandes fue la campaña de Billy Graham en la cancha de Belgrano. Y de hecho muchos de los pastores de hoy, ancianos y que son generales de la fe aquí en Córdoba, varios de ellos se convirtieron al Señor en esa campaña. ¿Qué año fue? 60 y pico, ¿no? No recuerdo si fue o 72 o... ¿Estuviste en esa campaña? No estuviste. Pero fue, no recuerdo exactamente el año, pero fue a principios de los 70, finales de los 60. 68. Campaña del evangelista Billy Graham acá, en la cancha de Belgrano. No acá en nuestra zona, hermano, aquí, ¿no? Acá en Córdoba, ¿verdad? Hubo otros eventos en Buenos Aires, pero acá en Córdoba. Después, el segundo evento más grande, que es del que yo me acordaba ayer, es la campaña del evangelista Carlos Anacondia aquí en la Ruta 20, ¿verdad? En el año 86, 1986, yo tenía 10 años.
Me acuerdo que mi papá trabajaba en la librería El Amanecer en esa época, aunque él estuvo en la organización también de la campaña, pero la librería El Amanecer tenía una carpa donde vendían libros y estaban en los stands a los costados, y como ellos estaban ahí, mis padres estaban ahí, yo me acuerdo que yo me subía arriba de la carpa y en el techo, en el toldo así de la carpa, de ahí veía la multitud de gente cuando se hacía el llamado, cuando se oraba por los enfermos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de esos días? ¿Alguno estuvo en el año 86? ¿No? Milagros, hermano, emplomaduras de muela, sanidad de columna. Era, hermano, ¿no? Llegó un momento que los testimonios, si se emplomaba una muela, ya no era el milagro. Los testimonios tenían que ser más de 4 muelas emplomadas, ¿no? O que fuese de oro, o que tuviera algún diseño específico, porque en esos días el Señor hizo, hermanos, cosas tremendas, prodigios, milagros, y esa campaña sacudió nuestra ciudad desde los cimientos. Nunca más la iglesia de Córdoba volvió a ser la misma después del año 1986, ¿sí o no, hermanos? Las iglesias se multiplicaron, crecieron. 85,000 personas, ¿no? Se entregaron a Cristo. 30 días de una campaña que iba a ser por 10 días, se extendió a 30 días de lunes a lunes. Los pastores dejaban de hacer reuniones en su iglesia. Imagínense, hermano, que cerramos esta congregación para que vayamos todos a la campaña. Fue un mover de Dios, ¿sí o no? Fue un milagro del Señor. Tremendo. Y el siguiente evento más grande fue el Festival Luis Palau en el 2001. En cantidad de gente y de conversiones de vidas también. Pero yo me acordaba de ese tiempo, en los 10 años, año 86, los milagros del Señor. Y yo anoche lloraba, hermano, porque también el evangelista Andrés Palau oró por los milagros, ahí oró y la gente empezó a recibir, y muchos levantaban las manos y venían a los pies de Cristo. Digo, algo precioso el Señor está haciendo en nuestra nación. Amén. Y nosotros tenemos que despertar como iglesia, tenemos que despertar nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque cada uno de nosotros podemos ser un instrumento para la gloria de Dios. Como lo dice el final de este versículo, fíjate, dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. O sea, cuando hay muchas oraciones contestadas, cuando hay muchas oraciones o peticiones que son concedidas por Dios, es alguien que está ligado a Dios, que está conectado, que está en comunión con Dios, entonces su oración es poderosa, produce resultados milagrosos. Es un verdadero discípulo del Señor. Y termina diciendo el versículo 8, eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Es para la gloria de Dios, decí conmigo, es para la gloria de Dios. Lo que Dios va a hacer con vos, lo que Dios va a hacer con vos, lo que el Señor va a hacer con vos, con cada uno de nosotros, será para su gloria. Amén. Pero habrá mucho fruto en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Porque a veces hemos menospreciado o hemos puesto en un escalón por debajo los dones del Espíritu Santo. Pero fíjate que los frutos son del Espíritu, pero los dones también son del Espíritu de Dios. Y una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que empieza a fluir en los dones del Espíritu de Dios. Una persona que está conectada a la vid, una persona que está recibiendo la savia, la vida del Espíritu de Dios, es una persona que además de la formación de su carácter, que es lo que te va a sostener tu testimonio, por supuesto, claro que sí, pero además de eso, es una persona que va a fluir en el poder de Dios. Y el Señor te dará visiones, te dará profecía. ¿Cuántos me dicen amén? Los dones del Espíritu de Dios empezarán a fluir en la casa. Dones de fe, dones de milagro. ¿Quieres que lo leamos? Acompáñenme ahí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahí encontramos
una de las listas de dones, porque hay algunas en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Fíjate, todo brota del mismo Espíritu de Dios. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Amén. Hay gente acá que tiene el don de sabiduría, de aconsejar por el Espíritu de Dios. A otro el mismo Espíritu le da mensaje de conocimiento especial, palabra de ciencia. Es cuando el Señor te revela algo que no te han dicho. Palabra de ciencia, ¿no? Y eso es milagroso, porque abre el corazón de la otra persona. El Señor trae una palabra justa. Eso es milagroso. Esos dones tienen que fluir entre nosotros. A otro el mismo Espíritu le da una gran fe. Esto es el don de fe, que es para obrar prodigios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Tenemos que fluir en el don de fe, en el nombre de Jesús. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. ¿Habrá alguien acá que tenga el don de sanidad? Por favor, póngalo en práctica. Empiece a orar por los enfermos. Lo necesitamos. ¿Cuántos me dicen amén? No solo los pastores, no solo el liderazgo, vos mismo en tu casa, en la casa de bendición, al vecino, donde se te cruce un enfermo, orá por él. Amén, hermanos. Porque ahí va a brotar un fruto del poder de Dios, un resultado. Habrá un resultado, habrá un producto, podríamos decir, del poder del Espíritu de Dios que está operando en nosotros y que va a bendecir a otra persona. ¿Cuántos me dicen amén? Además del milagro y la bendición que Dios trae a la otra persona, como hemos leído en San Juan 15, eso da mucha gloria a Dios. Como cuando Jesús operaba los milagros, la gente alababa a Dios. Alabado sea el Señor, y danzaban y saltaban dando gloria al Señor, porque los milagros, hermanos queridos, dan gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, amados. Hace poquito me contaste, Tere, el milagro de la familia. ¿Cómo fue, Tere? Recordalo. ¿Te animás a contarlo brevemente? Lo que te dijeron. Una familia que hace 2 domingos vinieron acá con un nenito con un tumor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó, Tere? Hola, buenas noches. Bueno, el nenito tiene un tumor en la cabeza. Nosotros, lo conocemos del hospital, de las visitas que hacemos al hospital de niños, y hace 2 domingos vino a la iglesia porque él ya se había sanado a principio de año, y después le volvió un cáncer a la cabeza. Y cuando vino acá, querían venir a la iglesia, vinieron hace 2 domingos, y bueno, dice que el pastor le oró y que él tenía 20.000 plaquetas, algo así, no sé mucho de medicina, pero dice que en una semana habían alcanzado a subir 5 millones de plaquetas, y cuando vino acá tenía 20, y el día lunes le oró al pastor, le hicieron el examen y tenía 40, y el médico dice que no sabía cómo fue, qué pasó, y ellos decían que se dieron cuenta que era un milagro de Dios, que reconocían que Dios había estado ahí en el asunto, y no solo eso, dice que había subido de peso, y es más, dice, ahora oro, dice, no dice oro, hablo con Dios, dice, y Dios me escucha, dice, porque le pedí trabajo y me salió un trabajo, dice, así que le daba toda la gloria a Dios. Aleluya, amén. Amén. Y esta familia que es del campo, que no es de acá, hermanos, esos milagros han hecho que se abra su fe, ¿no?
Y la mujer decía, ahora estoy hablando con Dios, ¿no? También estoy orando también. Eso da gloria al Señor. Amén, hermanos. Es el poder de Dios operando a través de nuestras vidas. Y creo que el Señor lo va a hacer mucho más en cada uno de nosotros. Más dones. A ver, a uno le da poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Hay gente que tiene este poder, tiene esta sensibilidad para saber si algo es de Dios o viene de otro lado, ¿no? Y llega a un lugar y puede discernir qué espíritu está operando en ese lugar. Si hay un espíritu inmundo que está en esa casa, si hay un espíritu maligno, un demonio que está en esa persona, ¿verdad, hermanos? Necesitamos esos dones fluyendo en la iglesia. Eso va a ser de bendición para la gente, va a dar gloria a Dios y va a servir también para la edificación de la iglesia. Amén, amados. Más dones, discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Por ejemplo, yo sé que Andrea, no sé dónde estás, Andrea, en muchas ocasiones el Señor te ha dado interpretación, ¿verdad? Cuando alguien está hablando en lengua, en varias ocasiones Andrea ha experimentado o ha entendido lo que la persona estaba diciendo. En varias ocasiones cuando hemos estado acá al frente en alguna administración y alguien ha empezado a hablar en lengua, incluso ella ha venido y nos ha contado, nos ha dicho lo que el Señor estaba hablando a través de una persona que está hablando en lengua. Ese es un don, amén, hermanos. Y tenemos que fluir en esos dones porque edifican a la iglesia y dan gloria al Señor. Amén, amados, en el nombre de Jesús. ¿Y tenemos alguno más? El versículo 11 termina diciendo, es el mismo Espíritu, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solo Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Amén, hermanos. Pero por lo menos un don a cada uno nos lo ha dado el Señor. Tenemos que ponerlo en marcha, ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, quiero concluir leyéndote en Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Acompáñenme ahí, Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Y fíjense que acá la palabra nos habla de resultados maravillosos o frutos maravillosos. Dice así la palabra, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore, decirle al que tenés al lado, tenés que orar. Tenés que clamar a Dios, ¿no? ¿Verdad? Clama a mí. Hace unos domingos atrás hablamos de clamar al Señor con todo. No es lo mismo, hermano. Ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está pasando, algunos acá están pasando por alguna dificultad? Levante la mano, sea sincero. ¿Están pasando algunos acá por dificultades fuertes? ¿Desafíos que tenés? ¿Situaciones difíciles? Orá a Dios. Amén. Ore a Dios con fe. Que ore. ¿Alguno está feliz? ¿Hay alguien que está feliz acá? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanza. Vamos a terminar hoy cantándole alabanza al Señor. Amén. Amén, hermanos. Porque estamos felices, estamos en su presencia. ¿Qué más dice Santiago? ¿Alguno está enfermo? ¿Hay alguien que está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y el verso 15, una oración ofrecida con fe, ¿qué hará? Sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. Esa es la obra completa, ¿verdad? Sanidad del cuerpo y sanidad del alma también. Liberación en cuanto
al pecado, a las ataduras. 16, confiésense los pecados unos a otros, esto es, saquen a luz, no haya cosas ocultas en nosotros, porque lo oculto es lo que frena el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle al que tenés al lado, lo oculto es lo que frena el poder de Dios. Por eso tenemos que sacarlo a la luz, confesar nuestros pecados. Que no haya nada que esté escondido debajo de la alfombra, porque se pudre, hermano, echa mal olor. Lo confesamos delante de Dios, nos arrepentimos delante del Señor. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Fíjate, antes dice, llamen a los ancianos de la iglesia, gloria a Dios, porque acá estamos. Los ancianos es la gente que está en autoridad, la gente más madura de la iglesia. Gloria a Dios, gente que está en autoridad. Podemos, por supuesto, y nosotros estamos disponibles para orar, ungir con aceite, imponer las manos, y Dios puede obrar milagros. Pero este versículo también nos dice que debemos orar los unos por los otros. ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean sanados. Te toca a vos también. Nos toca a cada uno de nosotros para que seamos sanados. Y termina diciendo, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados, o sea, frutos, o sea, el producto es maravilloso. Esa oración de fe de cada uno de nosotros va a producir resultados maravillosos. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo creo que vamos a ver en los próximos días resultados maravillosos. ¿Qué es algo maravilloso, hermano? Es algo que trasciende lo común. Algo maravilloso es algo extraordinario. Así que vamos a vivir resultados extraordinarios en nuestra vida. Resultados que no son normales, que no son comunes, que son difíciles de ver en otras personas, pero es el fruto que vamos a ver en nuestras vidas. Fruto del poder del Espíritu Santo de Dios operando a través de nosotros cuando oramos los unos por los otros. ¿Cuántos me dicen amén? Porque la oración del justo tiene poder. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Amén. Amén, hermanos. Fíjense que es el mismo concepto de lo que el Señor habla en San Juan 15. Cuando alguien está unido a la vid, cuando alguien está ligado a la vid, no está aparte, está unido a Cristo, está en comunión con el Señor, entonces sus peticiones son respondidas. Acá dice, cuando una persona ora fervientemente, la oración ferviente de una persona justa, o sea, una persona que está en relación con Dios, que está obedeciendo a Dios, entonces esa oración tiene mucho poder y dará frutos maravillosos, resultados maravillosos. Amén. Amén, hermanos. Nuestra vida puede cambiar radicalmente. La vida de la iglesia puede ser transformada radicalmente si somos acá 200 personas que oran y que sus oraciones son respondidas. Amén. Si oramos fervientemente y empezamos a ver resultados maravillosos de parte de Dios para nosotros. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se animan a creerlo conmigo, hermanos? Por supuesto que entendemos y tenemos ahí el equilibrio que hemos aprendido por muchos años en la palabra, que Dios tiene su tiempo. Hay oraciones para las cuales Dios tiene su tiempo en cuanto a la respuesta. Pero no dejemos de creer, hermanos. No dejemos de fluir en los dones del Espíritu Santo, porque eso da gloria a Dios y abre puertas para que la iglesia avance. Amén, amados. Y el Señor quiere hacerlo en nuestro medio, y el Señor nos dará, como dice este versículo, resultados maravillosos. Amén. Amén, amados. Creo que viene un tiempo de milagros. Creo que vienen días
donde el Señor nos va a usar poderosamente como cuerpo. Será un mover corporal de la iglesia, no de una sola persona. Esto está, hermano, resonando proféticamente a nivel mundial. No son los días de un evangelista. De hecho, ayer, hermano, yo lo viví. Porque nos contaban toda la organización, cuando estaba el evangelista Luis Palau, la verdad es que mucho se centraba en él. Pero el Señor se lo llevó hace 3 años y hoy está su hijo, pero la verdad es que hay todo un equipo trabajando. Y el mismo Andrés Palau nos decía, si yo no estuviera en el festival seguiría funcionando, Dios seguiría obrando, porque no soy yo el importante, hay todo un equipo, hay un cuerpo que está trabajando. Amén, amén, hermanos. Y yo lo creo igual para estos días, para cada uno de nosotros y para nuestra congregación Restauración y Vida. Amén. Así que, hermano querido, acordate, frutos de vidas que vengan a Cristo. Gloria a Dios por ese fruto, lo queremos. Frutos del Espíritu en cuanto a nuestro carácter, gloria a Dios, también los queremos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, no nos podemos olvidar, no menospreciemos, no le bajemos el precio. No está por debajo los dones del Espíritu Santo fluyendo a través de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Frutos maravillosos del poder de Dios operando en nosotros y a través de nosotros para ser de bendición a otros. Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y quiero que te pongas de pie y que podamos orar juntos en esta noche. Ahí donde está, ponete de pie, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea y gracias que el Señor ha dado. Oh, bendito sea el Señor. Cerra tus ojos, no te distraigas. Por nada del mundo te distraigas en este momento. El Señor está con nosotros, el Espíritu de Dios está acá. Y Él está obrando en nuestros corazones porque Él está encendiendo, Él está llamando, Él está activando dones que han estado dormidos, que han estado apagados, que se frenaron quizás por años. En el nombre de Cristo Jesús, dones de profecía. Oh, cuántos los necesitamos en estos días. Palabra de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y barandoro bakababa y sheretarabandoro. Levanta tu mano ahí al cielo, levanta tu mano al cielo. Sobrenaturalidad de Dios, sobrenaturalidad de Dios. Vas a orar en tu casa y van a ocurrir milagros. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tenés que entrar, si estás lejos del Señor, tenés que entrar en una relación íntima con el Señor. Tenés que entrar en una conexión secreta con Dios. Tenés que volver a unirte a la vid verdadera. Y que la savia vuelva a correr y vuelva a hacerte florecer, a hacerte reverdecer. Que no seas una rama seca, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Este es el momento, esta es la noche, esta es la tarde para volver al Señor. Este es el momento para que vuelvas a ser parte del pueblo de Dios, de la familia del Señor. Y todo lo que el Señor te dio se vuelve a activar. Porque déjame decirte que la Biblia nos enseña que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se arrepiente cuando le dio un don a alguien, aunque esa persona se haya apartado del Señor por momentos. Cuando esa persona vuelve al Señor, vuelve a ser alguien justo delante de Dios porque se ha arrepentido de sus pecados y ha llorado su pecado delante de Dios. Hermanos queridos, ese don se vuelve a activar y vuelve a fluir. Y el Espíritu de Dios vuelve a operar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una relación correcta con Dios te hará moverte en el poder de Dios, sobrenatural. Sobrenatural. Los verdaderos discípulos del Señor se mueven en la sobrenaturalidad de Dios. La iglesia es sobrenatural, hermanos. La iglesia es extraordinaria.
Y claro que Dios tiene un proceso con nosotros, claro que hay cuestiones que son muy prácticas de nuestra vida, pero nunca dejemos de creer en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios y en los milagros que el Señor quiere hacer en nosotros y con nosotros para bendecir a otros, para activar la fe en otros. Bendito sea el nombre del Señor. Si no fuera tan importante, el Señor Jesús no hubiese hecho tantos milagros. Sin embargo, el ministerio de Jesús estuvo marcado por la sobrenaturalidad. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, la multiplicación de panes y peces, pesca milagrosa. Aún los vientos le obedecen, le obedecían. Aleluya. Aún la naturaleza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Es el poder del Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Estaba tan lleno el Señor Jesús. Estaba tan completo, estaba tan desbordado del Espíritu Santo que en una ocasión subió al monte y fue transfigurado. Yo creo que el Espíritu de Dios ahí lo rebalsó de tal manera que trascendió su cuerpo. Llenura del Espíritu de Dios, llenura del Espíritu de Dios, llenura del Espíritu de Dios, llenura del Espíritu de Dios para vos, hermana querida, hermano querido. Es un renuevo en esta noche para algunos que se vuelven a conectar con el Señor, que se vuelven a conectar con el propósito. Para otros que han estado caminando en el poder del Espíritu Santo, pero que el Señor los quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión, a otra altura. Bendito sea el Señor, en otra autoridad, en otro poder. Levanta tus manos ahí mientras adoramos al Señor, exaltamos su nombre. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón.